Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esta semana me preguntaba que si compartía con ustedes, ¿verdad? Porque no iban a estar mis papás, que igual les mandan saludos. Y no sé si gustan sentarse ya, ¿verdad? Y he estado platicando mucho con un amigo y hemos estado leyendo y platicando mi esposa y yo, como les comentaba ya ahorita. Y pensando en qué iba a hablar con ustedes, me vino este tema, ¿verdad? Que es un tema no solamente importante, sino creo que es lo que marca nuestra fe. Amén. Que es la cruz. Y lo podemos ver como leímos ahorita en Isaías 53. Nos habla 400 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Viene revelación a Isaías. Y habla de todo el proceso que va a pasar Jesús para libertarnos. Y lo leímos, ¿verdad? En Isaías 53:5 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en el 6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado, en Él el pecado de todos nosotros. Nos hablaba desde un tiempo antes, desde 400 años antes de que Jesús pisara la tierra, se nos había hablado de que Él venía y que venía un Mesías. Amén. Y el símbolo principal, si se fijan, en el cristianismo, y al decir cristianismo hablo no solamente de nosotros, sino de todo aquel que se hace llamar creyente de Jesús, ¿cuál es el símbolo principal? Es la cruz, amén. Entonces, la cruz es el símbolo principal. A donde usted vaya y vea una cruz, son personas que se unen a adorar a Jesús o que conocen de Jesús. Y no sé si se han fijado, por ejemplo, hay algunas religiones que cargan un crucifijo, ¿verdad? Que eso les habla de que ellos conocen a Jesús, ¿verdad? Y que siguen a Jesús, se podría decir. Entonces, la cruz es el símbolo en el que nosotros somos conocidos como cristianos, ¿verdad? Como que conocemos a Jesús. Pero muchas veces hemos olvidado en sí el significado de la cruz y se ha dejado muchas veces de hablar el significado de la cruz en la iglesia, ¿verdad? Y ahorita más, ¿verdad? Estamos en fechas cercanas de que festejamos o recordamos, ¿verdad? El sacrificio de Jesús en la cruz. Viene Semana Santa. Y los profes encantados porque son 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? Pero de niño a mí me encantaba, ¿verdad? No sabía uno ni por qué, ¿verdad? Y hay unos que contaban un chiste, ¿verdad? Que decían: no, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y bueno, entonces tú no sales a las vacaciones de Semana Santa. Y Señor, me has mirado a los ojos. Bien religiosos, ¿verdad? Pero son momentos en los que recordamos que Jesús vino y entregó su vida por nosotros. Amén. Y ese es el símbolo de la cruz, ¿verdad? Y a pesar de tener una identificación y donde les digo, ¿verdad? Donde vemos que la cruz está, sabemos que ahí conocen a Jesús. Y a pesar de tener una identificación en la cruz, vivimos una vida alejados de ella. A pesar de que tenemos años conociendo de Jesús, que tenemos años conociendo de su sacrificio, que desde pequeños no lo pudimos ver, ¿verdad? Nos lo inculcaron, ya sean aquí o los que son de la religión tradicional, conocemos a Jesús y conocemos su sacrificio, y aún así no vivimos conforme a Jesús y no creemos y no vivimos ese sacrificio en nosotros. Amén. Y yo quisiera hablarles un poquito acerca de la cruz, ¿verdad? Y antes de eso, la cruz es la promesa de que Jesús vino a hacernos libres. Amén. ¿Cuántos lo saben? Pero en Isaías 61, si me acompañan, por favor. Como les digo, Isaías fue escrito 400 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y en ese tiempo el pueblo de Israel pasaba un momento en el cual ellos estaban cautivos, ¿verdad? Vivían a sombras de otro pueblo, ¿verdad? Que los tenía dominados.
Entonces, cuando Isaías habla esto, vemos en Isaías 53 que habla de que Él nos va a librar del pecado, ¿verdad? Pero ellos se enfocaban más en esta parte y vamos a leerla. Dice el 61.1, Isaías 61.1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Entonces, ellos, los judíos, estaban emocionados, ¿verdad? Porque tras años y años y años y años y años y años de opresión de otros pueblos, se hablaba de que un Mesías vendría y los haría libres. Y ellos estaban emocionados, ¿verdad? Y estaban contentos. Y se enfocaban mucho en esa parte, ¿verdad? Se enfocaban en que va a venir un Mesías, va a venir nuestro Señor. Y ellos a lo mejor se imaginaban por muchas anécdotas y demás, ellos esperaban que llegara con espada, ¿verdad? Y viniera a matar a todos sus enemigos y levantar al pueblo de Israel, y es lo máximo, y nos salvó y nos liberó, ¿verdad? Ellos se fijaban en lo terrenal, ¿verdad? En lo que estaban viviendo. Amén. Ellos estaban viviendo presión, y cuando les habla de que va a venir un Mesías a traer libertad, ellos, ¿qué creen que pensaron? Que les iba a traer libertad en este mundo, ¿verdad? En esta tierra. Y podemos ver en Lucas, si me acompañan, Lucas 4. Y a mí me encanta este pasaje, porque es Jesús llega a Nazaret, en donde él nació, y llega a una sinagoga, y todos lo conocen, ¿verdad? Es Jesús y todo. Y en ese tiempo, a pesar de que habían pasado 400 años de lo que se había escrito, el pueblo de Israel seguía en opresión, pero ahora por los romanos. Entonces, cuando a ellos se les hablaba que venía un Mesías, y Juan el Bautista empieza a venir, que el Mesías ya viene y que él viene a preparar el camino para el Mesías, ellos empiezan a emocionarse y ellos piensan que vienen a librarlo de los romanos, ¿verdad? Entonces, cuando ven a Jesús llegar y dicen, ¿que no estés de Nazaret? ¿Que no nació con nosotros? Y aún así llega Jesús y se para en la sinagoga, y quiero que leas, o que leamos juntos, ¿verdad? En Lucas 4, versículo 18, y a ver si te suena familiar a lo que acabamos de leer. Bueno, vamos a leer desde el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús dice: ¿quieren saber quién soy entonces? Y él abre en Isaías y dice: yo vengo a traerles libertad. Vengo a traer libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Y la gente, en vez de gozarse y de emocionarse, dijeron: ¿que no este es Jesús? ¿Cómo viene a hablarnos él de eso? Y dice la palabra que se enojan con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, su visión del Mesías era otra, diferente. Porque todos en ellos estaban visto lo terrenal, y muchas veces nosotros somos iguales. Nos enfocamos en ver las promesas de Dios aquí en la tierra y no recordamos que la eternidad es mucho más tiempo que el tiempo aquí en la tierra. Y muchas veces pasamos por cosas, pasamos por situaciones y vemos y decimos: Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me sanas, por ejemplo, verdad? ¿O por qué no traes provisión a mi casa? ¿O por qué tengo que estar pasando por estos problemas? ¿Por qué tengo que estar pasando por estas situaciones? Y pensamos que el significado de la cruz son las promesas de Dios, de a ver qué Dios tiene para mí, de a ver qué Dios va a traer para mí. Y llegamos a un momento en el que idolatramos las promesas.
y olvidamos el verdadero significado y a quién nuestros ojos deben de estar puestos. Y así como el pueblo de Israel caminamos, ¿verdad? En ese sentido de que viene a traernos libertad y vamos a estar bien chidos aquí en la tierra, cuando Jesús jamás prometió que en la tierra íbamos a estar muy bien. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas no teman porque yo vencí al mundo. Él nos habla de que Él va a estar con nosotros, que vamos a pasar por muchas cosas, pero que Él va a estar con nosotros. En una ocasión Jesús está con Pedro y llega revelación a Jesús, ¿verdad? Y le dice a Pedro, oye Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo. Y cualquiera pensaría, pero yo, Jesús, te voy a librar y te voy a proteger. Y no, ¿verdad? Dice, pero yo he pedido a mi Padre para que te dé fuerzas y para que te dé ánimo en ese proceso. Y olvidamos el significado de la cruz. Y viendo qué significaba la cruz, ¿verdad? Y quiero que pongamos atención en esto, ¿verdad? En los tiempos de Jesús, la tortura más cruel era la crucifixión. ¿Cuántos lo sabían? ¿Amén o no? Bueno, si no lo sabían, ya saben algo nuevo, ¿verdad? Pero quiero leerles algo, ¿verdad? Dice, en la antigua Roma se crucificaban esclavos, piratas, rebeldes, enemigos del Estado y criminales odiados. También se crucificaba a mujeres y hombres. Entonces, en la antigua Roma, yéndonos a este contexto, se crucificaba a lo peor de lo peor, ¿verdad? A quien los romanos pensaban que estaban queriendo golpear su estado, iban crucificados. Un tip es que los romanos, si tú eras ciudadano romano, tú no podías ser crucificado. Eso era solamente para los que no eran romanos, como que los que eran inferiores. Para empezar, ahí ya te están haciendo menos, ¿verdad? Y la cruz, algo que tenía, es que ¿por qué se crucificaba a las personas, verdad? Ya sabemos a quiénes crucificaban, pero ¿por qué eran? Bueno, la crucifixión era un castigo espantoso y humillante, ¿sí? Se utilizaba para exponer y humillar al condenado, y se reservaba a los peores enemigos para dejar claro que no se quería ver a nadie cometiendo ese mismo delito. Y luego dice, ¿cómo se aceleraba la muerte? Bueno, para acelerar la muerte se rompían las piernas de las víctimas para que de este modo no pudieran apoyarse más sin sufrir grandes dolores. Entonces la cruz no era usado para empezar para romanos, y era usado para lo peor de lo peor. ¿Sí? Y el principal motivo de crucificarlos era hacerlos sufrir en público, para humillarles en público, diciéndole, el imperio romano es más fuerte que cualquier cosa que tú puedas hacer. Entonces nuestra autoridad es más fuerte y yo te voy a humillar enfrente de todos para que todos vean qué es lo que le pasa a la gente que se porta de tal manera. Si yo pienso que tú eres un enemigo de Roma, yo te voy a crucificar. Si yo pienso que tú eres un criminal o eres un criminal, ¿verdad? Un ladrón, un asesino, tú vas a la cruz para exponerte. Y era el principal motivo. Entonces, el significado de la cruz en la antigua Roma era humillación. Era para humillar al delincuente y para que pagara su deuda de delincuencia, válgame la redundancia. Y leyendo todos estos adjetivos, Jesús, ¿dónde quedaba? ¿Qué delito había en Jesús para ir a la cruz? ¿Esa es una? ¿Qué más? ¿De no cumplir la ley? Pero dentro de lo de Roma, ¿eso era para llevarlo a la cruz? No, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Entonces, su misma gente que se supone que quería proteger y salir de la esclavitud de los romanos, ellos mismos dijeron, hey, crucifíquenlo, ¿verdad? Entonces, el principal motivo de la cruz, o el significado de la cruz, era eso, ¿verdad? Era la humillación. Y vamos a verlo, si me acompañan, en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2.
Cuando lo tengan me dicen amén. Nada, me aguantan porque esta tablet no está tan chida. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí nos habla de eso, ¿verdad? El oprobio es la vergüenza, es la traducción, es la vergüenza. Entonces dice, Jesús al ir a la cruz menospreció la vergüenza. Él dijo, yo voy a ir a la cruz como un criminal, voy a ir a la cruz de manera que la gente vea que yo soy un criminal, pero no me importa y lo voy a hacer por amor a ti. Y Él pagó nuestra vergüenza, Él la pagó en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, la humillación, Él la pagó en la cruz. Y les voy a decir por qué. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Cuando lo tengan me dicen amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acompáñenme a Efesios 2, un poquito más adelantito. Efesios 2:1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y vamos a quedarnos ahí. ¿Quiénes eran los que merecían ir a la cruz? Estábamos muertos en nuestro pecado, y la Biblia lo dice en Romanos, ¿verdad? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿verdad? Entonces, quien merecía estar en esa cruz éramos nosotros, porque la palabra habla de que Jesús era limpio y sin pecado. Dice que Él no conoció pecado. Entonces, el significado de la cruz, tal vez en ese tiempo, era no pagar nuestra humillación y nuestra vergüenza por nuestros delitos y pecados. Y Él los llevó a la cruz. Amén. Y podemos seguir leyendo, versículo 2 de Efesios 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces la cruz, ¿qué nos enseña? Pues sí, la cruz. ¿Qué nos enseña la cruz? Que el precio ya fue pagado. Y muchas veces vivimos como si el precio no fuera pagado. Y andamos una vida como si estuviéramos todavía en nuestros tiempos anteriores. Y dice, antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y dice también que nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Entonces ahora tenemos que comportarnos de una manera distinta, porque Él cambió y Él pagó nuestras vidas y los pagó a precio de su vida. Amén. Un pastor hace poco, hubo un congreso, no fui, ¿verdad? No pude ir y no he escuchado la prédica completa, pero dio un pequeño, había un pequeño video, ¿verdad? Corto de lo que él hablaba. Y no sé cuántos saben que es una forja. Amén. Bueno, en los tiempos antiguos, los que han visto películas de la época antigua, ¿verdad? De la época medieval y todo este tipo de cosas, nos hemos fijado que cuando hacían las espadas, las tenían que forjar, el hierro lo tenían que forjar. Y no nada más las espadas, ¿verdad? Pero eran forjadas. Tenían una pieza que se llama yunque, que es puro fierro así. Y luego tenían fuego, ¿verdad? Y en el fuego calentaban la pieza que ellos querían forjar, que querían mover. La ponían en el fuego y luego la pasaban ese yunque. Y luego tomaban un marro fuerte y empezaban a golpearle para darle la forma que querían darle. Y este pastor decía, así como es esa forja, nosotros vamos a ser forjados.
O quieres ser forjado por el mundo, o quieres ser forjado por la cruz. Nosotros que conocemos a Dios y que conocemos el sacrificio de la cruz, debemos entender por quién queremos ser forjados y podemos decidir quién debe de forjar nuestro corazón. Amén. ¿Quién debe de forjar nuestra mente? Y en Romanos 12:2 nos habla, ¿verdad? Y nos dice, no se conformen a este mundo ni a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y nos habla de que seamos transformados por Él y seamos transformados por la cruz. Y a pesar de que el símbolo de la cruz en la antigua Roma era humillación, era vergüenza y era pagar tu delito, Jesús vino a cambiarnos y a transformar completamente el significado de la cruz. Amén. ¿No les alegra eso? Y vamos a verlo, ¿verdad? Lo primero, el primer símbolo que nosotros vemos en la cruz y podemos ver palpar en la cruz es la victoria de Jesús sobre la muerte. Amén. Y podemos verlo en Juan 19:30 si me acompañan. Y es un pasaje largo, ¿verdad? Pero este versículo es tan corto. Y esta palabra de Jesús es tan corta, pero trae tanta verdad que a mí me encanta, ¿verdad? Y en Semana Santa normalmente son las 7 palabras, no sé cuántos se acuerdan de esto. Pero una de las palabras de Jesús es esta. Dice, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y la señal más increíble de victoria es esa palabra de Jesús diciendo, consumado es. Lo que tú debías, lo que tú merecías, ya es pagado. Aquí se termina todo, ¿verdad? Y habla que pasan más cosas, ¿verdad? Dentro de todo esto. Pero esas palabras de Jesús a mí me impactan. Entonces el primer significado que yo le encontré a la cruz buscando es que hay victoria en Él. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque hay victoria en Él. Y ya fue pagada. Amén. El segundo es perdón. Y podemos verlo en Primera de Juan 1:7. Está casi al final. Viendo la concordancia. Espérame. Primera de Juan 1:7. Cuando lo tengan me dicen, amén. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces el significado más que le encontré a la cruz también fue que hay perdón de pecados en la cruz. Hay victoria, pero también hay perdón. Entonces no importa cómo vengamos, ¿verdad? Yo sé que del mundo venimos muchas veces pésimos, ¿verdad? No sé qué has hecho, yo sé qué he hecho yo, ¿verdad? Pero en la cruz encontré ese refugio y ese perdón que tal vez muchas personas no me darían, ¿verdad? Pero en la cruz yo veo perdón también. Y todo ese significado de humillación y vergüenza queda atrás porque el significado ahora es otro. Es victoria, es perdón. Y vamos por favor a Lucas 4:18. Otra vez. Y el otro significado que encontré es libertad. Amén. Y volvemos a leer, si me acompañan, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y a qué? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Él vino a traer libertad a los cautivos. Entonces la cruz a mí me indica que también tengo libertad en Él. Amén. Y acompáñenme por favor a Romanos también 6:22.
Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo nos hablaba y Pablo era un ferviente adorador, ¿verdad? Y era un ferviente evangelista cerca de la cruz. Él amaba la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz para él significaba eso. Significaba libertad, significaba perdón, significaba victoria, ¿verdad? En él. Entonces, cuando nosotros veamos la cruz, no recordemos la cruz como que, fue el día que pobrecito Jesús murió en la cruz. Sí fue doloroso, ¿verdad? Su proceso, pero eso nos habla de que ahora nosotros somos libres por su gracia, no por nuestras obras, no por quienes somos nosotros, sino por Él. Amén. Y algo que también trae la cruz, lo vamos a ver en Romanos 5:9. Ahí luego atrasito. Y lo siguiente que yo encontré en la cruz es salvación. Amén. Y si leímos en Romanos 6, ¿verdad? Decía que la paga del pecado era muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por Él somos salvos también. Y lo dice aquí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces la cruz me muestra que también somos salvos en Él. Amén. Nos habla de victoria en la cruz, nos habla de perdón de nuestros pecados, nos habla de libertad y nos habla de que somos salvos por Él. Y algo que a mí me encanta, ¿verdad? Y algo que se muestra mucho en la cruz es su amor. Si somos salvos, somos libertados, somos perdonados. Pero algo que podemos ver y palpar en la cruz es el amor de Dios para nosotros. Amén. Y podemos verlo en el mismo capítulo que estamos, pero en el versículo 8, y vamos a leerlo, y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también se nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La muestra de amor más grande que yo he visto y que yo he tenido es la cruz. A Él no le importó sufrir todo lo que sufrió y no le importó ser humillado con tal de que tú y yo estuviéramos hoy aquí salvos, de que tú y yo estuviéramos aquí perdonados de nuestro pecado. Amén. Y algo que me encanta del amor de Dios es que ya no solo somos creación de Dios, ya no somos solo creyentes de Él, sino que ahora somos reconciliados con Él. Entonces, por medio de la cruz, no solamente perdonó nuestros pecados, sino que mostró tanto su amor que ahora nos adopta como sus hijos. Y ahora somos hijos de Él, y somos llamados hijos de Él, y podemos verlo en Romanos 8:14, ahí más adelantito. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos mostró tan grande su amor, y su amor es tan grande por nosotros, que nos adoptó como hijos. Entonces la cruz a mí me recuerda que soy hijo de Dios. La cruz nos recuerda que fuimos adoptados y fuimos amados. Y lo dice en Salmos, ¿verdad? David lo dice, si tu padre y tu madre te abandonan y te dejan,
Jehová con todo te recogerá. Y Él eso vino a hacer, ¿verdad? A recogernos a nosotros, a traernos nuevamente a Él, pero no solo acercarnos a Él como su creación, sino y como Él como nuestro Dios, sino nosotros como sus hijos y Él como nuestro Padre. Y Él vino a traer reconciliación para con nosotros. Y para mí eso significa la cruz. Y creo que muchas veces lo hemos olvidado. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Estamos como el pueblo de Israel, que idolatramos las promesas, pero olvidamos la cruz y el mensaje de la cruz. Y hoy quiero decirte que eres amado, eres perdonado, eres salvo y eres libre. Amén. Vive tu vida conforme Dios quiere que tú la vivas. Vive la vida a los pies de la cruz en todo momento. Y podemos ver en Marcos 8, si me acompañan. Y hay unas palabras que Jesús les dice aquí, Marcos 8:34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz en Jesús significó que Él murió por nosotros, amén, y que Él cargó nuestra culpa y nuestra humillación y nuestra vergüenza en la cruz. Pero Él nos habla de que nosotros también debemos morir a nuestros deseos y a nosotros mismos y seguirle. ¿Cuántos le siguen en este momento? Amén. Y si quieres, a lo mejor es algo muy complicado, ¿verdad? No es tan fácil seguir a Jesús. Es fácil leerlo, ¿verdad? Pero llevarlo a nuestra vida cotidiana es complicado. Pero Dios nos dice, hey, niégate a ti mismo y sígueme. Y el primero que lo hizo como ejemplo fue Él mismo. Y podemos verlo en Filipenses 2. Si me acompañan, por favor, Filipenses 2. Y vamos a leer desde el versículo 5. Y dice, haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, quien primero tomó su cruz, ¿verdad? Y decidió tomar esto fue Jesús, quien se despojó de Él mismo, porque Él es un Dios, Él es un Rey. Y Él se despojó de toda divinidad por amor a ti y por amor a mí. Y Él quiere que tú por amor también lo sigas a Él. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo? Ya para concluir. No sé qué estén sucediendo en su vida, qué estén pasando, qué situaciones tenga. Pero por favor, recuerda siempre tomar tus decisiones y todo lo que hagas a los pies de la cruz. Rinde toda tu vida a los pies de Jesús. Hay un libro muy bueno que se llama A los pies del Maestro.